¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días para despedir el año. Se podrán imaginar que en tanto 31 de diciembre el programa de hoy tiene algunas características particulares. Y creo que bien vale que más que enfocar un balance, que es también lo habitual en estas fechas, centremos el foco más hacia adelante. Porque se cierra un año que, como prácticamente es norma en la política argentina, deja más incógnitas que certezas. Deja más decepciones que entusiasmos. Quizás con la solitaria y enorme excepción del Mundial de Fútbol, claro está. Y esto que les comentaba se ve potenciado porque 2023 tiene elecciones presidenciales y no hay oráculo posible para saber en qué redundarán, aunque tampoco las opciones son tantas. En lo básico hay una oposición de derecha explícita que tiene el disfraz de dividirse entre halcones y palomas. Por fuera de ese ropaje, expresado en temperaturas declarativas y en una lucha de egos que tiene y probablemente seguirá teniendo momentos de tensión, en lo sustantivo, nada diferencia a la línea bajada por el tándem Macri-Bullrich, con sus brutalidades acostumbradas, y a la sostenida en forma más modosa por el alcalde Larreta. Y en cuanto al oficialismo, sigue en conmoción de incertidumbre tras la bajada de Cristina de toda candidatura, pero antes que semejante detalle, o precisamente por ese detalle, está la pregunta de ¿qué cosa alternativa representa el oficialismo? ¿O qué cosa alternativa podría representar? Estos serían los títulos hacia adelante, que vamos a retomar al cierre de esta opinión editorial. El tema es pasar primero por algunos episodios de este año, porque dimensionarlos es imprescindible para comprender qué es lo que puede venirse. Por fuera de lo que constituye ese personaje ficcional que es Javier Milei, quien solo vale por su carácter disruptivo anclado en espectacularizar delirios, lo cual no va en perjuicio de los muchos votos que pueda obtener. Por fuera de eso, o de ese, la oposición tuvo dos características salientes que la pintan de cuerpo entero. La primera es que su desarrollo conceptual pasa exclusivamente por el denuncismo de la corrupción kirchnerista, ya sea en el plano institucional genérico o en lo puntual del gasto público y la ineficiencia del Estado, en primer término con la cantinela de planeros, ñoquis y cantidad de empleados públicos. Quitado eso, no se le conoce a nadie de la oposición, literalmente a nadie, una sola idea ni propuesta concreta de índole económica, ni respecto de la gestión de Sergio Massa, ni en torno a grandes líneas rectoras que llevarían a cabo. Con el antecedente de la catástrofe macrista, por supuesto, estaría claro que no tienen de qué agarrarse. Durante sus años devastadores, tampoco fueron capaces de eliminar las retenciones agropecuarias, ni mucho menos de impulsar alguna táctica de desarrollo industrial o de nuevo perfil productivista. El establishment les perdió cualquier respeto o expectativa que pudiera tener, y hoy cuando se supone que vuelven a disponer de favoritismo electoral, en el gran empresariado no son pocos quienes advierten que los cambiemitas, en cualquiera de sus falsas variantes,
carecen de capacidad para gobernar. Paolo Rocca lo dijo de manera literal. Y sobre todo, carecen de capacidad para garantizar cierta tranquilidad social si acaso creyeran en serio que puede llevarse adelante un ajuste brutal. Y el segundo aspecto que caracterizó a la oposición, complementario con el anterior, fue y es su miserable actitud frente al intento de magnicidio, hasta el extremo de no condenarlo o de hacerlo con rodeos, con ambajes. Eso no habla únicamente de sus perfiles como seres humanos, ni solo de sus figuras políticas en el sentido partidario, porque en esto hablamos también de un conglomerado mediático que llega a poner en duda la existencia real del hecho. Lo editorializó el diario La Nación de esta manera. Un conglomerado, además, con sectores del Poder Judicial que obran con una ineficacia y con una lentitud exasperante, si queremos pensar sin sospechas más graves, en la investigación del atentado. Los mismos desde ya, que conforman una pasividad absoluta ante las revelaciones tenebrosas sobre el viaje al agua escondido. Eso habla, refuerza, despeja toda duda en torno a una oposición radicada en el odio como su mayor aglutinante, en la intención nunca abandonada de extirpar al peronismo de una vez y para siempre. Intención ni abandonada ni a abandonar. No hay, no tiene más proyecto que ese. Eso es lo que queda revelado tras la cortina de parlotear solamente acerca de desquicios institucionales. Es el después veremos, cuyos resultados ya tuvieron comprobación tras ganar en 2015. Frente a eso, el interrogante es precisamente qué augura el peronismo, o el progresismo, si quiere interpretárselo de manera más global. ¿Qué haría o podría hacer para defenderse? Clarificado que el Frente de Todos funcionó como herramienta electoral, pero no como artefacto de gestión, aunque, en nuestra opinión, pandemia y guerra amortiguan la severidad con que hoy se lo juzga. La renuncia de Martín Guzmán a mediados de año, parece mentira, pero fue este año, fue el símbolo supremo de que jamás rigió ensamble alguno entre los bloques de esta coalición, que más se descubrió como pegamento, no como coalición. La causa no es el funcionamiento administrativo. Esa es la consecuencia de un qué con ausencia de para qué. Ausencia de acuerdo estructural en hacia dónde se seguía luego de haber impedido la continuidad de Macri. Y ahí está lo que interpela nuevamente a la oferta que el peronismo-progresismo vaya a presentar, porque corre el riesgo de agotarse en que simplemente se trata de imposibilitar que vuelva lo peor. Es muy difícil imaginar que puedan ganarse elecciones con el solo convite de lo que se evitó y de lo que debe volver a evitarse. Y hacia adentro, además o por empezar, tampoco es un motivo convocante lo que se va a evitar en lugar de lo que se va a hacer. La renuncia de Guzmán dejó al gobierno al borde de un abismo hace apenas unos meses. Y finalmente, el kirchnerismo aceptó y respalda los grandes trazados que implementa Massa. Luego, y en el supuesto de que el proceso inflacionario baje en forma progresiva,
y la sequía no cause estragos en el ingreso de dólares. Y en el supuesto de que las relaciones con el Fondo Monetario no sufran alteraciones graves y no se convierta en una bomba la deuda interna en pesos y no retornen internas salvajes a cielo abierto. Si todo eso se cumple, parcial o completamente, ¿qué ofrecería la resultante de un nuevo acuerdo entre las líneas más combativas y las más moderadas del peronismo? ¿Cuál sería el para qué si en efecto se consigue estabilizar la macroeconomía mientras siguen las cifras enormes de pobreza y de indigencia que van a continuar al acecho? Si es el propio gobierno quien acepta que en su gestión se acentuó una distribución más injusta del ingreso, ¿a qué intereses habrá de enfrentarse para corregirla? Si casi nada se puede hacer, porque estamos en una democracia condicionada por los factores de poder, ¿cuál entusiasmo popular se regeneraría? Nadie está diciendo que deban proponerse cosas irrealizables, pero sí que cualquier acuerdo interno, surgido antes o después de las primarias, debe apoyarse en algún rumbo a respetar a rajatabla, que por supuesto incluya elementos de confrontación. 1. No se volvió a hablar de reforma tributaria ni judicial, ni de recrear el impuesto a las grandes fortunas, ni a la renta extraordinaria inesperada, ni de segmentar e incrementar retenciones a el campo, ni de ejercer mayores controles sobre el comercio exterior, etc. Vamos, si no caben algunos espacios para la esperanza en acción, el vacío será ocupado por una dialéctica electoral entre una derecha brutal y una modosita. O, como decía el argot cuando era vergonzante decir soy de derecha, centro derecha. Casi siempre, en los sectores más dinámicos de la sociedad argentina, se demostró que hay reservas de lucha como para que las fuerzas reaccionarias no puedan arrasar con todo. Vaya el deseo de felicidades en nombre de que eso se mantenga.